para comentar estas noticias que no son precisamente alentadoras, tenemos a dos invitados que nos las van a poner un poquito más alegres. Ana María Yáñez, a la que recibimos con muchísimo cariño, fundadora de Manuela Ramos, y a José Antonio García Belaúnde, ex canciller y diplomático. ¿Cómo está? Ambos, muchísimas noches. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por Yo tengo que decirte Coca y no Ana María. Ay, sí, pues, no, ya, vas a hacer Coca de ahora en adelante. Hay que cuidar en qué contexto se coloca la palabra. Bueno, bienvenidos, Gracias. Joselo y Coca. ¿Qué les parece este tema? Yo sé que ustedes no son economistas. ¿Por qué no hablamos Buenas noches. Esta mañana decía Carlos Adriancén que se acabó el momento. El señor Álvarez añade un ingrediente que es la desconfianza, que es un elemento más político que económico. ¿Cómo la ven ustedes, Coca? Bueno, pero él ha puesto en el tapete varios temas, ¿no? Uno primero es el esquema de desarrollo que está muy centrado en la minería. El segundo que ha puesto es en las fallas o la incapacidad de proveer servicios logísticos a las empresas. Eso ya lo sabemos, no hay ingenieros, no hay técnicos, no hay mandos medios. Y eso encarece la producción, pues, ¿no? Y además no hay, tienen que traérselos. Yo conozco muy de cerca una mina de Apurímac y todos son extranjeros, salvo los guardianes. O sea que ese y el otro tema que ha puesto también sobre el tapete es que no debemos pensar tanto en el PBI. El PBI que te mide es un indicador de crecimiento económico, no es de desarrollo. Y como él dice, no hay un plan de país que te integre el sector rural, que te integre el sector de la selva. Esos son sectores absolutamente excluidos, Patricia. Ahí olvídate, eso es para las clases medias y para las zonas urbanas. Punto. Claro, es cierto que en las zonas urbanas está la mayor cantidad de gente, pero de todas maneras tienes pues por lo menos un tercio del país que está al margen de todas estas medidas y este crecimiento. O incluyes a partir de programas de asistencia social, ¿no? Que no son programas que te incluyen en un proceso de desarrollo, sino que lo que hacen es paliar la pobreza para que no te mueras de hambre, ¿no? Pero no tenemos programas de educación. Yo te digo, las mujeres en la sierra rural no pasan de tercero y media. Sí, claro. Y después migran a Lima en calidad de ¿qué? De trabajadoras del hogar, y entran incluso a la prostitución o de ayuda familiar de un pariente que tiene un taller, y con suerte, ¿no? Entonces, Joselo, ¿cómo ves tú las cosas? Bueno, yo voy a ser un poco aguafiestas. En primer lugar, porque me voy a referir a lo que dice Patricia. El año 2009, la crisis fue fenomenal. No, eso es para salir corriendo. Para salir corriendo. Y estamos ahora con cifras parecidas a la crisis del 2009. Algo está mal acá, no en el mundo, ¿no es verdad? Porque el mundo está un poco mejor. El mundo está bastante mejor que de ese 2009. contexto, ¿no? pero no se ha recuperado del todo, ¿no? No, es Sí, verdad que pero bastante mejor. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, me voy a referir también a Richard Webb. Hay muchos mitos respecto a la pobreza rural y pobreza en la ciudad. Ya Richard Webb nos ha demostrado con estudios que el ingreso per cápita en la sierra y en las zonas rurales y en sitios además de extrema pobreza como Apurímac o Ayacucho ha mejorado mucho más que en la costa o que en ciudades en la zonas urbanas. Es que el piso era muy bajo, ¿no? Sí, pero está mejorando. Sí, ha Tercero, mejorado. el PBI sí, no es completo, pero ya sabemos que 3 puntos del PBI significa un punto menos de pobreza. Y ya lo sabemos, lo hemos visto estos años. Entonces sirve para decirnos por qué ruta vamos. Ahora, lo que está faltando son, primero, lo que dijo acá el señor, es un liderazgo más claro, saber a dónde vamos, y en eso estoy de acuerdo. Porque el factor confianza en economía es un detonador, ¿no? Es el inversionista, o sea, lo que está pasando y nadie ha dicho es que hay menos inversión. Está habiendo menos inversión. O para eso ha sido el paquete, básicamente, ¿no? Así es, pero el paquete apunta a un tema que es la tramitología que llama, ¿no? Es decir, facilitar las cosas que la verdad que se han complicado mucho. Habría que ver si con razón o sin razón, pero están muy complicadas. Pero otro tema son los mensajes a dónde queremos ir. Y eso no está claro porque no hay un liderazgo claro en este país en materia de cuál es el proyecto que tenemos. Y yo sí creo que ahí hay que hacer un mea culpa, nos está faltando. Y después es evidente que nadie puede sentirse
digamos, con seguridad de que las cosas van a marchar, cuando ni siquiera el partido de gobierno se pone de acuerdo para nombrar su candidato a la presidencia del Congreso. Entonces, algo está mal. Ahí Bueno, hay un tema de ingresa liderazgo. el ingrediente político, Ahí ¿no? entra el tema del liderazgo. Entonces, sí hay un tema de confianza y de liderazgo, sí. Señalaba el economista César Álvarez un dato que a mí me pareció fundamental, y es: no hay un plan de desarrollo de país. No. Y lo que resulta más que para mí me produce como escarapela es: ojo, el ministro actual era viceministro del ministro anterior, ¿no es cierto? Castilla era viceministro de Carranza, y deberíamos esperar. No, de Carranza no fue. No, fue del siguiente. Bueno, del gobierno anterior, que mantuvo una línea, ¿no? Él terminó de Con- viceministro de- en nuestro gobierno. Con Mecha Arauz, digamos. Y con También. Ismael Benavides, sobre Ya, todo. y Benavides. Entonces se espera que debería traer una mirada que debería continuar, pero el peor crítico de este ministro es el que tuvo buena parte de la responsabilidad del programa económico anterior. Entonces uno no entiende, porque si estuvieran aplicando políticas totalmente, diametralmente opuestas, entenderíamos, ¿no? Pero no es el caso. No, ¿no? pues es que cada gobierno imprime su propio sello, ¿no? Sí. Y hay el tema Y su propia internacional dinámica. y su propia Así es. dinámica. Y su O sea propia que ahí dinámica. también hay... Y su propio hay- ego, hay que decirlo Claro, también, así ¿no? es. Pero hay Sus una cosa, convicciones, Patricia, y sus convicciones. hay una cosa bien También. importante que ha señalado la persona que ha hablado, que es el tema de los servicios públicos y la gestión pública Así es. en general. Estamos en el siglo, estamos a inicios de la República, si nos comparamos con lo que han desarrollado otros países. ¿Ya? Estamos absolutamente retrasados. La educación, la salud, es decir, los servicios públicos son un desastre. El otro día una cosa muy interesante decía Kuczynski: ¿por qué el ministro Castilla no crece, no mete más plata, aunque sea a costa de un déficit? Dice que el Perú es el único país, o uno de los pocos países de América Latina, que no tiene déficit fiscal. Y que eso no necesariamente es malo, que se puede inyectar dinero a la economía, se puede desarrollar, y por supuesto con cálculos de riesgo. Pero claro, si yo tampoco, Entonces, si yo no mando a mi hijo al colegio y no lo vacuno, Así es, porque quieres ahorrar. y mi economía va a estar regia en mi así es, casa, va a sobrar un montón de pero plata, tu hijo ¿no? va a estar con paperas y Así con es. todo. Entonces, Mal vestido, muerto de hambre, entonces ese es ¿no? un tema de concepción, de manejo de la economía de este señor que está a cargo de la... Y el tema de los servicios públicos a mí me lleva a algo muy importante, que es el asunto del trabajo que hacen las mujeres en la casa. Porque yo te digo una cosa, Patricia, en Alemania, cuando se unen las Alemanias, y por supuesto no había cómo involucrar a todo el otro Alemania en esta dinámica del mercado capitalista, ¿qué cosa es lo que se decide ahí? Hacer servicios públicos para las mujeres, para que salgan, y todo ese bagaje de fuerza laboral que Claro, estaba ese ahí capital escondido, humano, claro. ese capital humano que estaba escondido, oculto, sale al mercado. ¿Por medio de qué? Salas cunas, mejorar los hospitales para que los enfermos se queden ahí, no en la casa, hospicios para los mayores. Entonces, desarrollan todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, que aquí está absolutamente descuidada, y el PBI crece en Alemania. Yo siempre he pensado, cada vez que En escucho Alemania. hablar a Coca, he pensado que si postulara a presidenta del Perú, la vida de las mujeres sería magnífica. Acepto el reto. De verdad que sería magnífica. Contra mi voluntad, pero acepto el reto. El pueblo te llama. El pueblo me requiere. Créeme que yo sí. Tenemos Magnífico que hacer análisis. un corte después de de este lanzamiento de Ana María Yáñez a la presidencia. Volvemos. Este programa llega gracias a Y soltaba la lengua. Bueno, por supuesto nos apallaron rajando de alguien. Vamos al segundo tema, que no es para reírse, pero sí, pues estábamos rajando de alguien. No vamos a decir quién. Y ya Guido había dado las cifras al inicio del programa, que son realmente espeluznantes, ¿no es cierto? Según un primer informe de la Procuraduría Anticorrupción, el 90% de los alcaldes de nuestro país son investigados por corrupción. De ese número, el 50%, o sea, 1.620 personas que están investigadas por estos casos, van a la reelección. Responsabilidad ciudadana, ¿no? Y como lo decíamos, ¿no? Nadie se entera. ¿Quién es quién? Nadie se entera ¿Quién es quién? Nadie se entera. Tú dices 90%, pero dirán, mi alcalde seguro está en el 10%.
Claro. Es verdad que un alcalde puede recibir denuncia por corrupción. O sea, los alcaldes son muy denunciables, ¿no? Eso es... Casi todos terminan con un proceso. Con algún proceso. O sea, no necesariamente la cifra quiere decir que el 90% haya incurrido en casos de corrupción. Está el ¿no? tema de la malversación de fondos en el que todo el mundo cae. Y vamos, a veces de verdad que nosotros somos personas responsables, pero ganas no te dan ganas. Pues no, de ganas. Así es, usar una plata que tienes ahí para una cosa que no puedes. Ahora, mira qué casualidad, en Ancash, 46 alcaldes provinciales y 146 distritales están entre los investigados. Sería interesante. Es el efecto Orellana, el efecto Nolasco, Álvarez. Sería Álvarez. interesante hacer una correlación que no la tenemos de en dónde hay más denuncias con respecto a cuánto presupuesto reciben por canon, ¿no? Porque sospecho que ahí donde hay más canon hay más corrupción. Mira, ahí hay ¿no? un pueblo que se llama San Marcos, donde el alcalde le regala 700 soles mensuales a cada ciudadano. Vamos, ¿no? Nos inscribimos. Por supuesto que eso es contra malversación, ese debe estar entre los procesados, porque no puede estar regalando. Pero no es una mala idea. No, al margen de eso. Ese No es señor una mala está idea cometiendo delito, pero... Que los habitantes de un poblado cerca de una mina o de una explotación, etcétera, reciban directamente. Es una magnífica idea, siempre y cuando vaya a nombre del Estado y no del alcalde de turno para comprar votos. Y en ¿no? Que es ahí donde todo se Y es una magnífica idea si es que aceptamos este canon que tenemos hoy, que resulta siendo profundamente injusto, porque San Marcos reciben 700 y hay un poblado que no, en la misma región Ancash, que por no estar directamente vinculado al proceso no recibe un sol. Bueno, yo te digo las consecuencias: alcoholismo, casas de juego y prostitución. Claro, porque esos 700 soles no van como en juntos, ligados a una... No van a una política social, ¿no? Están así, esto es lo que te da la gana con tu plata. Bueno, y a esas alcaldías, que es lo que me parece más terrible, es que aquellas alcaldías que tienen mucho dinero y hay mucha corrupción, es donde se bate récord de postulantes para alcalde, ¿no? Ahora, el tema, perdóname que yo te deje hablar, porque yo soy siempre hoy. Sí. Está fregado José López. Está fregado hoy día José López. El tema es que todas estas cosas empiezan a salir a flote a propósito del asesinato del señor Nolasco. Porque antes la Procuraduría, la Contraloría durante 4 años o 3 años han estado ejerciendo el cargo y resulta que nadie se dio cuenta. O sea, hay un fracaso de todo el sistema de fiscalización del gasto del Estado. Ese es el tema, en realidad. Yo creo que el tema más importante no es que haya tanto ladrón, sino que cómo puede haber tanto ladrón en nuestra cara sin que nadie haya dicho nada ni ella se haya percatado. Ese es el tema. Sin ánimo de fastidiar, porque no tiene para nada ese espíritu lo que te va a preguntar, Joselo, sí. Recuerdo que Alan García, en una decisión que no necesariamente era mala, decide darles a los gobiernos regionales sus recursos y decirles, bueno, allá van ustedes con su plata, porque vamos a ver qué hacen. Se soltó demasiado la cuerda a raíz de estos resultados. Lo que parecía una buena idea para descentralizar el gasto ha terminado convirtiéndose en una suerte como de cada uno hace lo que quiere. El problema es que era la ley. Así es, exactamente. El problema era la ley. Exactamente. Tenía que cumplir con la ley. Pero la ley fue muy mal hecha. Pero se cerró el Consejo Nacional de Descentralización, por ejemplo. Bueno, tal vez debió mantenerse. Quizás. Yo creo que debió mantenerse. Yo también creo. Quizás, para mantener una cierta control, ¿no? Pero esa ley fue precipitada. Fue absolutamente precipitada, no se pensó bien. Sí. De hecho, tenemos 24 regiones, eso es un absurdo. O sea, sí, es ridículo. Así es. No se pensó bien y se le dio, ¿no? Que son los mismos departamentos que antes. Demasiadas atribuciones a entidades que no estaban en condiciones de hacer eso. Pero porque no es solo la transferencia de recursos, sino que junto con los recursos no se transfieren las capacidades, digamos, y no es que se puedan transferir por decreto, ¿no es cierto? Hay que generar un capital humano capaz de manejar esas atribuciones y esos recursos. Y tienes el SNIP y todo eso, que yo he visto expedientes para construir cementerios, nada más que cementerios, nichos, ladrillo y cemento y punto, que han durado 1 año en las oficinas técnicas que tienen que desarrollar el expediente para proceder a hacer la obra. Y cómo distritos de la sierra con gente que no está capacitada, o incluso de la costa también, ¿no? Que no tienen las capacidades y las habilidades y las competencias, no pueden manejar eso. Por eso que termina el año y dicen gastaron el 40% del presupuesto, gastaron el 50%.
No es por malos ni por ociosos, sino simplemente porque no han tenido la capacidad de gasto. Todas las normas, esas, Guido, de formulación de los proyectos del Estado antes de la ejecución de las obras, son bien difíciles, bien complicadas. Sobre todo para determinados municipios, sí, pero desgraciadamente son indispensables. Sí. No sé si en la forma en que están diseñadas, pero claro, tú no puedes hacer de pronto un hospital con 150 camas que no tiene dotación médica. O la estatua. Entonces se hace, pues, o el monumento a la mula, a la muela. El otro día he visto uno que he puesto en el Facebook de un tiburón gigante con la boca abierta, así, que sale de la tierra, ¿no? Ahora el problema es que no puede haber una ley de O sea, tan horrendo. descentralización igual para todos, ni una ley municipal igual para todos. ¿Cómo puede tener la Municipalidad de Lima, que es más grande que Bolivia, una ley igual a la de San Marcos, que es de este tamaño? Y ¿no? claro, eso hace No que al tiene final la sentido. señora Villarán se postule por un movimiento vecinal que tendría sentido en un distrito chico, pero que no tiene sentido en una ciudad gigantesca, ¿no? Así es, o sea, no. Eso es un punto muy importante y acá sí quiero traer a colación el tema español. La crisis del constitucionalismo español, del reino, de la monarquía, de la sociedad, tiene que ver con una ley general que igualó a todos cuando eran diferentes. Porque históricamente habían 2 o 3 fueros, no habían todos esos fueros. O sea, era el fuero catalán, Navarra y Andalucía. No, También, no era era tenía. parte de Galicia y Galicia. el País Vasco. el digamos. País Vasco, un poco Galicia y Cataluña, nada más. más. No existía. Y para eso después Extremadura y Andalucía y Castilla-La Mancha y Castilla. No, eso es, entonces sí, hay que tener en claro que no todo, una ley no puede servir para todo propósito. No puede ser. No, porque ¿Sabes las qué? realidades son diametralmente distintas, opuestas, ¿no? Mira, sería bueno, no sé, que todos los políticos viajes de inmersión en todas las regiones del Perú. Porque así se darían cuenta de que tú no puedes dictar ninguna norma igual para todos. Yo me acuerdo de la Pero ley de... menos que cualquiera una ley de municipalidades. Menos. Que el ejemplo que tú has puesto o cualquier otro. ¿No es cierto? ¿Cómo legislas igual para Cañete que para un distrito extensísimo en Loreto que tiene muy poca población en un territorio inmenso? Y los distritos de frontera tienen otra problemática y otra porque dinámica. Ahí, en la frontera con Bolivia o en la frontera con Ecuador, la interrelación entre las dos poblaciones es de tal naturaleza que decir que soy peruano, soy ecuatoriano, no tiene ningún sentido. Entonces, así es. Ahora, ¿el cargo de alcalde es renunciable cuando vas a la reelección? O sea, ¿tienes que renunciar para ir a la No, reelección? no, Ni siquiera tienes que pedir licencia. Pero eso es absurdo, Sí. además, es absurdo. Y algunos alcaldes como Moisés Erez lo han hecho, ¿no es cierto? Salvador. Perdón, Salvador. siempre el nombre. Moisés era el del... Sí, sí. No es bueno que lo Fue confundan. congresista. Sí, y lo acusaron de un montón de cosas horribles. No lo cargaba piezas. Ya, no insistamos en error. Él sí ha dejado el municipio, pero impresión esto. Claro. Porque no hay forma No hay forma de separar. Susana Villarán acá está chequeadísima, pero ¿y cómo se hace en todos estos distritos para que no se use la plata del distrito? Vamos a ¿no? chequear a Susana Villarán inmediatamente después de la pausa, ¿te parece? Sí, ¿no? Que nos toca caja municipal. La caja Uy, municipal. pobre, ya regresamos. Bueno, decía a uno de nuestros invitados, José García Belaunde, que el problema real es que durante estos años se han producido actos de corrupción un poco en nuestras narices sin que nadie haga nada. Lo ocurrido en los últimos días es verdaderamente escandaloso. El señor Cifuentes, que es el encargado del órgano de control interno institucional de la Caja Municipal, denuncia, no sé si es malversación, malos manejos, mal uso o simplemente algo un malo. uso irregular de 20 millones de soles en la Caja Municipal. ¿Qué sucede con el señor Cifuentes? Le dan un premio. No, lo despiden. Lo despide el Contralor por haber faltado a la reserva. ¿Por qué faltó a la reserva? Porque fue a declarar esto ante una comisión del Congreso de la República. Es decir, Una comisión investigadora donde tiene que una comisión declarar. investigadora donde tiene que declarar. No, No ya- pidió permiso para declarar No fue a la como si prensa. necesitara.
No, perdóname. Claro. Es decir, ¿qué permiso va a pedir? Lo cita y va, y además ha denunciado una cosa muy grave, porque hay quienes dicen, es que si no se hacía esa inyección, porque en realidad ha sido una movida, no es que nadie se haya metido 20 millones al bolsillo, han titulizado para que COFIDE compre, para que con eso la relación activos y patrimonio permita seguir prestando. Porque si no había que cerrar la caja, pues ciérrenla, pero no hagan esta barbaridad. Y además, espantoso que la señora Villarán salga a decir, por si acaso los fondos de la caja están intactos. Y mejor que nunca, más fuerte que nunca, mentira. Y además, pues. ¿y a usted no le importa que una persona que ha hecho bien su trabajo se vaya por una leguleyada simplemente porque la información que dio le incomoda? O sea, de eso está bastante, ¿no? Bien escandaloso. Es muy escandaloso, pero esto nos hace pensar una cosa, que algo está mal en nuestro sistema cuando tenemos... Sistema de control. El sistema de control no está funcionando, ya está clarísimo, Sí, después de lo de Ancash, ¿no? Eso está clarísimo. Pero algo está mal que tenemos al mismo tiempo jueces investigando y comisión en el Parlamento investigadora. Para todos los casos, además. Para todos los casos. ¿Y ¿Cuál es la labor de uno? ¿Cuál es la labor de otro? ¿En dónde termina la cosa judicial? Yo la verdad que cada día entiendo menos el sistema político, y aparentemente a nuestros parlamentarios les encanta la comisión de fiscalización. No, ahora lo que más notoriedad les da, ¿no? Y el problema... No tienen ideas para las leyes, pero sí para fiscalizar. Y el problema, Joselo, es que muchos de estos casos han pasado primero por la Comisión de Fiscalización del Congreso. Cuando la Comisión de Fiscalización del Congreso debería tener la referencia del caso judicializado, y si eso es una cosa que tiene implicancias políticas más allá del caso, lo meten a investigación. Pero acá es al revés. Es el inicio del proceso de investigación de una persona que presuntamente ha cometido actos irregulares, es el Congreso de la República. Y eso yo creo que les da, pues, caché a los investigadores, ¿no? Porque pero también, los viste, están en la palestra. Pero también entorpece investigaciones más serias, ¿no? Y hace que gente como este señor pierda su trabajo. No debería Bueno, ser. gracias por lo que me toca, porque yo presidí una comisión investigadora que, de seguir la pauta que dice Coca, tendríamos que estar esperando hasta hoy, porque el juicio Bagua todavía no termina, recién se ha iniciado. Pero yo creo que ahí la responsabilidad política, se tiene que determinar desde el Congreso de la República. Pero ese Bagua es un caso distinto. ¿Te das cuenta? Ese caso lo tenía. Ese caso tenía una implicancia política enorme, y además de protección de una población que tiene representación en el Congreso, ¿no? Pero además una cuestión política, pero casi por naturaleza. Así es. Ahí no había duda. El tema ¿no? del manejo de unos fondos de una caja municipal, todavía yo no veo cuál es la implicancia política. En todo caso, más allá de eso, que es una discusión absolutamente válida y que yo creo que el Congreso no debe meter sus narices ahí donde entorpece, y sí, en otros casos como el caso, yo sí creo que en el caso de Ancash, el Congreso tiene mucho que ver, mucho que analizar. Así Ojo, ahí hay una cuestión. Pero volvamos un poquito por un minuto, porque nos gana el tiempo, al tema más municipal, más local. Así es. Es un error del Contralor, sin duda, haber cesado a este señor, pero también es un error de Susana Villarán, alcaldesa de Lima y candidata a la reelección, decir acá no pasa nada, pero si cuando a ojos vistas están pasando cosas en la caja. Además, la defensa de las personas de la caja era, esa es una información que se ha filtrado y ya se filtró sobre la cual tienes que responder. Eso no quiere decir que sea falsa. Información. Transparencia en la caja y transparencia sobre todo en la Contraloría, ¿no? Y no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil nombrar tres peritos de gran solvencia para que en menos de 30 días digan exactamente qué ha pasado. Y si no hubo nada malo, pues no hubo nada malo y ya está, ¿no? O sea, el encargado de Contraloría también puede sospechar que hay algo que está mal y otra gente dirá, no. Acá se acusa demasiado. Y eso es verdad también, se acusa demasiado. Y lo mejor es tener las condiciones para salir al frente ante las acusaciones. Pero no con mi palabra, no, con la palabra de quienes, ¿no?, son independientes al caso. Muchos casos que hoy día recién se están ventilando, como el de Ancash, por ejemplo, hay demasiada denuncia de que eso ya estaba en Contraloría y que Contraloría no ha hecho su parte. Y cuando los informes se filtran a prensa es porque las personas que los han hecho saben que se los van a encarpetar. Y los filtran deliberadamente. Para no haber chambeado por las puras, pues, ¿no? No se filtra, sino los filtran. Así es.
Ahora, yo creo que Susana va a salir en algún momento, ¿no? Porque, bueno, pese a lo que dicen las encuestas que creen que Susana, en la gestión de Susana hay más corrupción que en la de Castañeda. Qué increíble eso, ¿no? A mí me dejó ha parecido impresionadísima. eso. Pero personalmente yo creo en la honestidad de Susana, pero... todos creemos en la honestidad de Claro, Susana. o sea, toda... Pero qué mal maneja sus Bueno, temas. va a no salir, maneja su sistema. ¿Va a salir en algún momento? No, ha salido hoy. Tiene que Ha volver salido a salir. hoy a decir aquí no pasa nada. Los Tiene que fondos de volver la- a salir porque eso le va a regresar. Tiene que volver a salir a aclarar el asunto. Increíble. Investigar bien y desmarcarse, ¿no? Y mira que Desmarcarse. es curioso porque le van a echar la culpa a la prensa y a la guerra sucia. A Susana se le ha hecho mucha guerra sucia, si se quiere, por incapaz, pero no por corrupta. No, y sin embargo, no por la corrupta. percepción es Sí, de corrupción, sí, ¿no? me parece Curioso. Curioso, sí. A mí Sí. también me ha parecido curioso. Será por esto, pues, de la caja, justamente porque No, la porque esto de encuesta la se ha caja es hecho muy muy reciente. cerca, no se ha hecho muy No, cerca del no. escándalo de Será la por la caja. falta de respuesta, finalmente. Además, porque en la población en la cabeza de la población, cuando una obra no se termina, cuando tienes un puente Así al es. que no alguien se está robando la Sí, plata, sí, ¿no? Ese es sí. tiene toda la razón de pensar así, Sí, ¿no? sí, y todos son corruptos, ¿no? en Sobre todo realidad, el que sí. está en el ejercicio del poder es el Sí, más sí, corrupto sí, de muy todos en corrupto. la historia. Después cambia la cosa. Vamos a tener que hacer una pausa y al volver seguramente José Antonio García Belaúnde tiene muchas cosas que decirnos respecto de este secular, eterno pleito en la Franja de Gaza que ha causado ya más de 200 muertes y que va a tener mañana una tregua un poco, en fin, rácana es una palabra que... Rácana. Sí. Mira, me 6 provoca horas. decir 6. mamarrachenta, pero si sirve para que no se muera, para que Sí, se muera sí, uno menos, sí, valdrá sí. la pena, ¿no? Porque son 6 horas para en realidad sacar a los heridos graves. 6 horas para... Porque Sí. todo está cerrado. Bueno, Así sí. es. Para Increíble. Para salir salir. corriendo. Sí, ¿viste? salir corriendo. Volvemos con ese tema. Seguimos en las 5 de las 7 y el siguiente tema es realmente complicado. Complicado porque estamos asistiendo con esto de las comunicaciones en directo, además, y cuando la información ya no pasa por filtros como ocurría antes, entonces lo que llegan son imágenes realmente dramáticas de una población, pavorosas, de una población en la Franja de Gaza que está siendo bombardeada por un Estado como el Estado israelí. Es verdad que en la Franja de Gaza se ocultan un grupo terrorista que es Hamas, pero no se le puede decir a la población de Ayer Gaza, tú decías ¿no? algo que es, yo creo, muy exacto, ¿no? Los de Hamas son terroristas. Ahí tenemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo esta noche en la Franja de Gaza. Pero ayer Patricia decía, los de Hamas son terroristas y hay que condenar su actitud. Pero un Estado no se puede comportar como los terroristas y decir, como están ahí escondidos, vamos a bombardear todos y los daños colaterales, ¿qué importa? Pues no. Sobre todo, y sobre todo tal vez porque eso nos ayuda a contextualizar el tema, porque el Perú ha sido víctima del mismo fenómeno. Sendero usó a la población como escudo, se confundió Pero entre la dijimos población. que iba a hablar José. Qué pesado eres. Ya, ok, me callo. Ya, a ver, querido, habla. Porque conste que yo no te he quitado la palabra. No, este es un No, hombre... usted es un caballero. Un caballerazo, bueno. ¿ah? No, mira. ¿Es una masacre? Es una masacre. Sí, De enormes proporciones, que no hay justificación, porque aún en la guerra hay un sentido de la proporcionalidad. Tú no puedes Claro, tener en un lado claro. un muerto y en el otro lado 200. Algo no está funcionando ahí. Pero además, yo creo que hay una indiferencia. Porque si alguien podría ajustar un poco las clavijas al Estado de Israel, es Estados Unidos, y no lo está haciendo. ¿Y Naciones Unidas no sirve para esto, José? Porque Naciones Unidas lo único que puede hacer es una resolución que pasa por el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene veto. Entonces va a ser una resolución muy agua de malmas, muy paños aclarativa, tibios, claro. muy paños tibios. Porque Estados Unidos no va a permitir que Naciones Unidas sancione a Israel. Lo demás son resoluciones En de la realidad Asamblea Naciones General, Unidas la etc. malogró desde el principio, ¿no? Cuando creó el Estado de Israel y Hace no creó un 50 Estado años, palestino. hace un poquito 50 más, años. un poquito más, O 60 ya. Inglaterra Más, y Estados el Unidos. 47, ¿ah? el 47. y además no sé para qué, sí. porque han dejado que lo único que ha servido es para que cada año sea peor, Así ¿no? No hay ni visos de solución. Y
Y lo que sí ha hecho Israel es, a partir de eso, expandirse. Cada guerra ¿no? ha ido, ¿no?, sacando palestinos y estableciendo los famosos asentamientos, judíos. Esto sería, José Lo, a tu criterio, eso dicen los palestinos, estoy tomando el argumento, que en realidad da lo mismo si se murió un chico, si se murieron 3, que todo conflicto es un pretexto para seguir expandiéndose sobre la Franja de Gaza. Yo creo que sí. Yo creo que están haciendo inviable la posibilidad de tener un Estado palestino. Eso, creo que en el fondo ese es lo que se percibe. Es un proyecto a largo plazo, ¿no? Fíjate que ellos lo que tienen además tienen en este caso el agravante de que es un hombre como Netanyahu, que es de la derecha más recalcitrante, pero que tiene a su vez una derecha que le exige más. Wow. Él ya está en la derecha, pero tiene una derecha más fascista, más y recordemos que una derecha ¿Ah? muy fascista y muy recalcitrante tiene también visos terroristas, o sea, porque al final avanza como le da la gana, ¿no? Sí, claro, por cierto. Oye, José, ¿y tú no crees que esta actitud de Estados Unidos tenga como objetivo estratégico, geopolítico, digamos, no generar ningún tipo de desacuerdo con Israel por lo que es el avance de por ejemplo, este nuevo Estado, el ISIL y todas estas cosas que están haciendo los islamistas, básicamente, ¿no? Que están agarrando, pinchando de aquí, de Irak, de Turquía, y ya tienen toda una zona bajo su control, bien peligroso. ¿Tú no crees que haya de eso? No, yo creo que Estados Unidos ahí ve varias fichas. Un Estado de Israel fuerte es un disuasivo frente a este califato que quieren crear. El califato, ahí, exactamente. ¿no? Y frente incluso a Irán. A Irán, ¿no? Entonces, evidentemente, tampoco puede debilitar. Pero yo creo que lo que pasa es que si acorralas, generas... debilitarlo y dejarlo indefenso o ajustarle un poco las clavijas, creo que hay mucho margen de acción. Lo que pasa es que yo creo que si acorralas generas reacciones extremas. O sea, no es al revés, ¿no? Porque al final preferirás ser un Estado islamista, ¿no?, que te bombardeen todo el día, ¿no? Quizá algunas de las imágenes que hemos estado viendo a media pantalla deberíamos ponerlas a pantalla completa. Las últimas son muy terribles porque muestran cómo caen los misiles en medio de la población, como si cayeran aquí en la avenida Arequipa o en la avenida Largo Miraflores o en la avenida Rigabuelo, en el Agustino. Eso es urbana, población civil, eso no es una base militar. Pero muerto 13 miembros de una misma familia. Con los niveles de inteligencia que hay ahora, tú podrías ubicar a grupos o individuos que están haciendo terror para capturarlos o eventualmente liquidarlos, pero esto es verdaderamente atroz. Los drones que hemos usado también para matar un montón de... Imaginarás si un dron va a estar diferenciando... Que los usen pues para algo mejor, para identificar dónde están verdaderamente los focos. A mí hay algo que me... No, ya no están usando drones. Justo por eso digo, no están usando drones. Verdaderamente aterradores. Y no hay sino que conocer algún palestino en el Perú que tenga familia viviendo en Gaza o en Cisjordania para ver los niveles de espanto a los que se puede llegar. Tú decías hace un rato, estamos a inicio de la República, pero estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y seguimos viendo esto. Un agravante es que Israel tiene lo que llaman un domo. O sea, a Israel no le puede afectar los misiles que mandan los palestinos, los cogen en el aire. ¿Correcto? Tiene una especie de protección de antimisiles aéreos. Yo creo que solo vi en las películas eso. No, sí, eso es electrónico. Lo llaman un domo, ¿no? Un domo que persiguen por el calor, los persiguen. Ahora, se supone que se creó la ONU después de la Segunda Guerra, se supone que afanes expansionistas como los de Hitler en Europa, que además considerando a poblaciones inferiores como los judíos... Vamos, José, te pregunto a ti porque es tu tema. ¿No hemos aprendido nada como humanidad? Sí hemos aprendido. No, hay que rescatar. Salvo el caso de Israel y Egipto, o sea, todo el Medio Oriente, que es una zona muy convulsa históricamente además. En realidad, después de la creación de las Naciones Unidas, ningún Estado ha desaparecido por anexión, ningún Estado ha crecido porque se ha robado parte de otro Estado.
Ucrania. No, eso es distinto. No, no es Ucrania, es el otro que se agarraron. ¿Cómo se llama? Crimea. Pero Crimea fue rusa siempre. Fue rusa, sí. Lo que pasa es que Khrushchev se le ocurrió regalarla. Sí, hizo toda una distribución geográfica. Daba como lo le dio la mismo, gana. ¿no? Era la república. Ya, Se la digamos dio- que las cosas sí han cambiado, por lo menos para Occidente funcionan. Sí. Sí. Hay todavía una zona que no ha podido funcionar, pero sí, yo creo que hemos mejorado mucho. ¿Y sí. por qué crees que no se creó un Estado palestino? Dime, que hubiera frenado esta política expansionista desde el comienzo, porque ellos le dieron un pedazo acá y otro pedazo acá, separados, sin conexión. O sea, era una invitación a la expansión, Sí, claro. las formas como se creó el Estado. ¿Por qué no se hizo un Estado palestino? ¿Tú conoces la historia Bueno, de a ver. esta decisión? Yo no conozco bien la historia, es decir, el Estado judío surge básicamente de la mala conciencia de Después de la Occidente guerra, después sí, claro, de la por guerra. supuesto, claro. Y entonces este movimiento sionista Claro, que venía claro, del siglo claro. XIX encuentra, ¿no?, la capacidad de articularse ahí. Y los palestinos son una nación sin territorio porque Era una no lo nación- sienten necesario. No lo tenían. Todo el desierto es suyo, entonces no lo reclaman en la en la medida. misma Por medida. otro lado, hay una cosa que nos cuesta a nosotros creer. La idea de nacionalidad saudí, jordana, egipcia, etcétera, es Árabe, muy es otra vaga. cosa. Es la Claro, nacionalidad árabe. árabe, por supuesto. Y eso es todo. Panárabe y árabe. Sí, sí, y eso es todo. Entonces, la idea de un Estado propiamente palestino, creo que. Y no tenían además los medios para hacerlo, ni tampoco la capacidad internacional. Pero eso era de Inglaterra. Inglaterra tenía eso bajo su... Pero además los medios de comunicación que manejaban lobbies judíos eran muy fuertes. Claro, ¿no? me imagino. Ayudaron mucho. No, tenemos que dedicarle 2 minutos a la última noticia del día, que es esta investigación fiscal que ha ratificado la necesidad de prisión preventiva para Benedicto Jiménez, Orellana Rengifo y otros 22 implicados. Así es. Estaban siendo investigados, Y ahora- siguen siendo investigados, pero el fiscal pide que sean investigados con detención. Esto es, en fin, producto de algo que hemos venido hablando. Finalmente, las instituciones vinculadas a la Administración de Justicia se pusieron las pilas, un poco tarde Pero y ya. después de muchos escándalos. Pero ya le se formalizaron denuncias, o sea, ya pasó. Ahora, a mí ¿No? me llama la atención que siempre... No es un procesado, es un investigado. Yo soy una mareada de en qué parte están, A pero mí me llama mucho la Están en atención el que proceso. No siempre están acusados, pero están que procesados. se agarra algún tipo de organización mafiosa, cae el abogado. En teoría el abogado es un asesor jurídico, ¿no? Pero quiere decir que el abogado es parte de la mafia. Porque siempre cae. El pobre, no voy a decir el pobre. pero porque me matan. Montesinos no era abogado. No, pues, pero el Crespo también era abogado y ahí está guardadazo. Varios abogados, los abogados siempre caen. Me llama la atención porque nosotros hemos... Porque no o sea, saben, pienso yo que de repente... no recuerdan un viejo aforisma de los abogados. Los juicios se defienden como propios y se pierden como ajenos. Ajenos. Sí, sí, sí. Claro. Estos se involucran Entonces se demasiado. involucran demasiado. Ahora, qué tristeza, Yo ¿no? creo que Porque finalmente Benedicto Jiménez, qué manera de haberse desdibujado completamente la figura, Y una de figura que en su repente- momento y fue de repente no fue. un y de símbolo. repente no fue. No. De repente nos engañaron, como dicen. Nadie sabe cómo fue eso. De ¿no? repente Ha nos habido engañaron. tantas Mira, versiones. Eso No parece haber sido, digamos, no merece haber sido. No Yo mereces decir, insisto, a mí eso se me de hace muy difícil que tú eres honesto hasta los 50 años y a los 50 años Te decides ser... conviertes en un No, pillazo. un mi pillo generación de- está fregada, ¿eh? Ah. Porque eso de que el Maradona se volvió drogadicto, Michael Jackson se había volvió sido, hija, eso todo- blanco. Michael Jackson se volvió blanco, Blanco. el pobre Superman se volvió parapléjico, Benedicto Jiménez se volvió delincuente, o sea, no Ustedes trajeron todos los males al mundo. Es que no Tu nos queda generación ni trajo todos los un males al ícono mundo. en pie, no nos queda ni uno solo, ¿verdad? Parapléjico, o sea, ni un ícono en pie, no está bien, somos los confundidos, los nacidos en los 70. Ese es el Se mundo nota loco que es una confundido. generación confundida. Confundida. Se nota. Ya se acabó el programa, ha sido un gusto tenerlo. Muchas gracias, verdaderamente. Muchas gracias, por ser fantástico un tenerlo. gran Pero- programa. Amigos, gracias a ustedes por su atención. Los esperamos mañana, como de costumbre, a las 7 de la noche. Muy buenas noches. A mí este tema...